Cuando yo llego a Ticketmaster, llevaban 5 años sin director comercial. Ya estaban realmente hasta la madre todos. Y una chava un día explota. Le hice una pregunta muy sencilla y me empieza a gritar. Yo llevaba 3 semanas, Manuel, trabajando ahí. Cada vez que voy a una empresa les digo, cada uno de los líderes debe de tener un sustituto. Hoy, tu labor es crear a una persona que te sustituya a ti para que tú puedas crecer. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que pensamos al revés. Si yo capacito a alguien, ese alguien me va a comer a mí. Cualquiera puede tener el deseo de crecer en ventas. Y yo quiero vender 10 proyectos al mes, pero eso es un deseo. Entender a tu audiencia, entender qué es lo que están buscando. Conocer si es que tienes competencia, qué es lo que están haciendo. Hoy, en esta época, evoluciona rapidísimo. Y lo que hoy sirve, en menos de 2 meses ya no funciona. Si tú como empresa logras ser insustituible para tus clientes, ahí ya tienes un gran camino recorrido, pero no te puedes quedar ahí, porque otra vez se mueve muy rápido. ¿Qué tiene que ver crecer una empresa con nadar en aguas abiertas? Pues justo crecer una empresa tiene mucho que ver con un camino, una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. No importa qué tan rápido llegas, sino importa que te mantengas. Y el día de hoy nos acompaña Manuel El Gallo Greenham, quien es speaker, quien es nadador en aguas abiertas y que también pues comparte su experiencia en el camino. Manuel Gallo, un gusto tenerte en Crecedorex, bienvenido. No, muchas gracias, Manuel, gracias por la invitación, está increíble, me encantó desde que me buscaron, así que muchas gracias por estar aquí. Bien, pues me gustaría empezar con una pregunta que es con la que normalmente empezamos con nuestros invitados, que es, Gallo, ¿cuáles son tus negocios y cómo han crecido en los últimos años? Bueno, ha habido como muchos cambios y ajustes. Realmente a partir de pandemia evolucionaron muchos temas en cuanto a mis negocios. Me dedicaba a cosas totalmente distintas. Antes de pandemia yo era director comercial de Ticketmaster. Fui director comercial 9 años. Venía yo de ser director de ventas en TV Azteca 7 años. Y de repente dije, ya, no más. Y empecé a emprender temas con temas de seguros y empecé a dar pláticas relacionado con el tema de las aguas abiertas. Así es como se empieza pues a entretejer todo, ¿no? Porque empiezo yo a competir en aguas abiertas y empiezo a ganar competencias y gané una competencia de 35 kilómetros en La Paz y ahí fue como explotó el tema en cuanto a, me pidieron una conferencia en una aseguradora. Nunca había dado yo una conferencia, ni siquiera me imaginaba yo dando una conferencia. Y fue muy simpático porque me dicen, ¿puedes darnos una plática a un grupo de vendedores? Les dije que sí, que cuándo, y me dicen, mañana. Y fue como, le voy a entrar, pero nunca he dado una plática, ¿no? Entonces ahí me puse como a estructurar medianamente una plática. Y cuando al día siguiente llego a dar esa conferencia, a la mitad de la conferencia yo estaba platicando toda mi historia de esa competencia de aguas abiertas, porque sí había sido bastante impresionante. O sea, 35 kilómetros ya estás hablando de una distancia muy, muy fuerte para un tema de natación. Y como que todo el mundo estaba muy impactado con eso. Pero de repente me doy cuenta que le estoy hablando a vendedores y yo toda mi vida había sido vendedor. Y empiezo a interrelacionar su trabajo con mi entrenamiento y con mis competencias de aguas abiertas. Y ahí fue como un parteaguas entre lo que yo creía que iba a hacer en mi vida y lo que empecé a hacer, ¿no? Y ahí empezó ese camino. ¿Qué creías que ibas a hacer? Yo pensé que siempre me iba a dedicar a vender algo de alguien más. Okay. En ese momento estaban siendo seguros. Como te digo, había estado vendiendo publicidad durante muchísimos años. Entonces yo me visualizaba en un mundo corporativo de ese tipo. Cuando doy esta conferencia,
y se me acercan al final de la conferencia dos señoras por separado, pero se me acercan literalmente llorando y diciéndome que les había cambiado la vida. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, te estoy contando nada más como un pedacito de mi historia, pero qué padre, o sea, me gustó. Y ahí fue cuando dije, yo creo que hay algo más aquí adentro. Me tengo que empezar a profesionalizar ahí, me tengo que empezar a meter en esto. Y empecé a combinar la parte personal, o sea, todo mi aprendizaje personal y mi crecimiento personal con la parte de las conferencias, con la parte de mi experiencia en ventas. Y entonces todo como que lo fui metiendo en una licuadora y empecé a hacer ahí prueba y error y de repente unas cosas salían, otras no. Y poco a poco empezó ese camino. Al día de hoy me dedico a dar eh, estrategias para empresas con asesorías, coaching a nivel personal. Me dedico a nadar en aguas abiertas. Ahorita si quieres entramos en ese tema, pero llevo 4 años preparándome para establecer un récord mundial en el mar. Okay. Y tengo 2 cursos y tengo una conferencia. Entonces, pues está ahí como que todo interrelacionado, digamos. Claro, interrelacionado y a la vez diversificado a Total. nivel de producto. Se me hace interesante lo que mencionabas de, bueno, cómo antes te veías vendiendo productos de terceros y ahora pues tú eres en gran medida el producto. ¿Cómo vas diseñando el producto? ¿No? Porque obviamente una aseguradora pues entiende los retos y las necesidades de su mercado y obviamente diseña un producto para ellos. ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo fue tu experiencia al diseñar un producto alrededor de tu propia experiencia? A prueba y error, como te mencionaba, pero no es diferente a vender un producto de una empresa o de una aseguradora o publicidad para un grupo. No es distinto a eso. Tú tienes que fijarte unos objetivos, unas metas, tiempos determinados para eso, a qué tipo de público quieres llegar, quién es el público que más se adapta a lo que tú estás vendiendo. Y sí, yo vendía un producto, pero ahora el producto pues soy yo prácticamente. Entonces, todos somos vendedores, de hecho. ¿Sabes? Por lo menos esa es mi teoría. Todos nos vendemos desde que nacemos. O sea, cuando tú naces y literalmente lloras para que te den de comer, te estás vendiendo, ¿no? La estoy pasando mal y denme comida, ¿no? Te estás vendiendo. Desde ahí aprendemos a vender. Entonces, eh, al todos ser vendedores, lo único que tengo que hacer es entender a quién le estoy hablando, a quién le estoy vendiendo y qué es lo que les estoy vendiendo. Yo no nací esta parte de mi vida teniendo 2 cursos, una conferencia. Todo se fue dando poco a poco. ¿Por qué? Porque tengo una conferencia que es para cierto tipo de público, tengo un programa que es para cierto tipo de audiencia, tengo otro que es más para empresas. Entonces, es a quién le quiero llegar y quiénes son las personas que más impactadas he notado que salen de lo que yo hablo. Porque yo hablo de mi experiencia, lo traslado a la vida de cualquier persona. O sea, he tenido la fortuna de poder aterrizar en metodologías mi experiencia de vida para poderlo trasladar a los demás y que les sirva, ¿no? Claro. Entonces, ha sido prueba y error, pero no es nada distinto a trabajar para alguien más. Yo creo que el haber yo trabajado en este tipo de empresas, que son empresas grandes, que tienen mucha relevancia a nivel nacional e internacional, me ayudó mucho a crear esa base, sin yo pensarlo, ¿eh? O sea, yo me visualizaba siendo director en una empresa, ese era como Claro. mi... Y me gusta mucho lo que comentas porque al final creo que cuando pensamos en estrategia de negocio, en estrategia de crecimiento, pues hay varios elementos que tornan compleja la conversación. Pero creo que al final del día la base es cuáles son los objetivos y retos de tu prospecto, cuáles son las problemáticas que tu mercado tiene y cómo tú solucionas esas problemáticas, ya sea con un producto de tercero o un producto que tú mismo desarrolles, sea lo que te dediques. Y creo que eso aplica tanto para
vendedores que nos están escuchando, pero también para empresarios. Porque creo que muchas veces cuando estás en ventas, sabes tu producto, pero muchas veces obvias o desconoces cuáles son los objetivos y los retos del prospecto. Entonces, al enfocarte de un solo lado, pues al final del día no logras entender cómo se vincula o cómo se conecta una cosa con la otra. Eso es mucho de lo que yo he visto allá afuera. Yo creo que la regla básica de un vendedor es: no importa lo que tú vendas, importa cómo va a impactar en la vida de a quién le estás vendiendo. Si tú llegas a ofrecer un producto sin saber a quién se lo estás ofreciendo, es bien difícil que lo vayas a poder vender. O lo vas a poder vender una vez y nunca más. Si tú llegas con el cliente y antes de hablar escuchas, entonces vas a saber qué le puedes dar. Claro. ¿No? Y es el mismo producto, pero vas a saber cómo enfocarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos productos, no compramos servicios. Nosotros compramos emociones. Cualquier persona te compra una emoción. Yo ahorita lo veo, por ejemplo, con los coches nuevos que hay. Sí. Tú fíjate en algo. Cada vez tienen más foquitos, más pantallas, más cosas que brillan. Eso es una emoción. Eso no es tecnología. Okay. Yo tengo mi celular. Digo, yo sé que ya soy más grande, pero yo uso mi celular. Yo creo que en su capacidad del 15% o 20% máximo. Todo lo demás no lo uso. ¿Por qué tengo cierto tipo de celular? Es una emoción. Entonces, si tú vendes a través de la emoción que le generas al cliente, entonces incluso te puedes generar un cliente de muchos años. Claro. Cuando genuinamente te interesas en resolverle algo, alguna necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que el principio básico es ese: no hables, escucha. Totalmente de acuerdo. Y ahí me gustaría darle un doble clic a tu experiencia en ventas, que creo que es importante. ¿Qué elementos debe tener una empresa para crecer las ventas? Porque a mí me gusta decir que cualquiera puede tener el deseo de crecer en ventas, y yo quiero vender 10 proyectos al mes, 20 proyectos al mes, los que sean, ¿no? Pero eso es un deseo, ¿sí? Cuando hay ciertos elementos detrás, ahí ya podemos hablar de una estrategia comercial, ahí ya podemos hablar de objetivos de crecimiento y todo lo que hay alrededor. En tu experiencia comercial, ¿cuáles son esos elementos que debe tener una empresa para tener realmente una estrategia comercial? Uno, creo que lo que platicábamos ahorita: entender a tu audiencia, entender qué es lo que están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Dos, conocer, si es que tienes competencia, qué es lo que están haciendo, hacia dónde se están encaminando, cuáles son las tendencias del mundo, cuáles son las tendencias del segmento al que tú te diriges, cómo ha evolucionado, porque también eso es otra cosa. Hoy en día, antes no pasaba tanto. Hoy, en esta época, evoluciona rapidísimo. Y lo que hoy sirve, en menos de 2 meses ya no funciona. Y la gente olvida muy rápido. Y desaprende y aprende muy rápido. Sí. Entonces, tienes que... yo creo que si tú como empresa logras ser insustituible para tus clientes, ahí ya tienes un gran camino recorrido, pero no te puedes quedar ahí, porque otra vez se mueve muy rápido. Claro. Entonces, tienes que seguir evolucionando y tienes que seguirte moviendo hacia donde ellos necesitan. Eso por un lado. Por otro lado, el conocer a las personas que trabajan dentro de la empresa es fundamental. Y yo no estoy hablando aquí de si es home office o no es home office, no. Lo que estoy hablando es, esas personas no son nada más el que llega, trabaja y se va. Hay muchas cosas involucradas. Te voy a poner un ejemplo con el deporte. Okay. Cada vez hay más métricas con los deportistas, con los atletas. Antes, tú llegabas, yo jugué fútbol a un nivel muy alto,
Y tú llegabas, entrenabas y te ibas. Claro. Hoy, no, hombre, hoy te ponen unas cintas y son estos como chalequitos que Claro, tienen acá. con sensores. Y entonces miden tu rendimiento, pero entonces ven tu calidad de sueño, pero entonces ven esto, pero entonces ven aquello. Si tienes una baja en tu rendimiento, se acercan contigo y te dicen, oye, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿En tu casa estás bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tienes algún problema? ¿Me explico? Porque hay mucha tecnología para eso. Claro. Ellos saben que vamos a hablar del fútbol, pero un futbolista, si tiene una baja en su rendimiento, no forzosamente es un tema físico, sino que hay otras cosas involucradas atrás, ¿no? Yo como coach le doy coaching a gente, a deportistas y atletas, la mayoría son chavos adolescentes, y yo trabajo con su entorno, Ok. porque ellos no pueden, yo no los puedo tomar a ellos como un individuo y se acabó, como si no les impactara nada de lo que hay afuera. Yo tengo que trabajar con su familia, revisar qué hacen cuando no están entrenando, qué hacen cuando están en sus tiempos libres, eh, qué tipo de música escuchan, qué ven en las pantallas. Todo eso impacta. Entonces, si lo regresamos a la empresa, las personas con las que tú trabajas funcionan igual. El que una persona cometa un error dentro de la empresa, nos enseñaron, y ese es como un paréntesis, pero nos enseñaron que los errores son malos, Claro. ¿no? Y la única manera de aprender es cometiendo errores, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño paréntesis que daría para toda una plática. Exacto. Pero no forzosamente tiene que ver con un descuido de la persona. Claro. Puede ser que tenga un problema en su casa, puede ser que tenga un familiar muy querido que esté enfermo y que lleva muchas noches sin dormir. ¿Me explico? O sea, hay muchos temas alrededor. Tú como empresa quieres ser competitivo hoy en día, sí tienes que atender ese tipo de situaciones. Y por eso tengo chamba también. Claro. Porque yo llego a las empresas y sí les genero estrategias, sí les doy los programas y los cursos, sí platico con ellos, pero también me meto a la parte personal de cada uno, ya sea de los líderes o de todo el equipo, dependiendo del tamaño de la empresa también, Claro. ¿no? Pero siempre trato de empezar desde arriba, porque si yo trabajo con los mandos medios de la empresa, pero los de arriba no están alineados a lo que estoy trabajando con ellos, no va a tener el mismo impacto. Entonces yo primero tengo que ir de arriba hacia abajo como en cascada, ¿no? Pero sí es muy importante hoy en día el saber quiénes son tus colaboradores, quiénes son las personas que están ahí. Y hay algo que se ha perdido muchísimo y que trato de inculcarlo yo en las empresas, que es el amor a esa camiseta, ¿no? Hoy en día te dicen, no, pues tienes tu chamba y llegas, trabajas tus X horas y te vas y haces tu vida, ¿no? Sí, pero el que la empresa tenga la capacidad de generar ese amor hacia esa fuente de trabajo es muy importante y se ha perdido mucho. Ok. Hoy la gente va y viene de trabajos y no importa tanto y se roban a uno y se roban al otro. Yo me acuerdo cuando yo estaba más chavo, híjole, dabas todo por la empresa en la que trabajabas, pero porque realmente había ese sentido de pertenencia. La empresa no era mía. Claro. Sin embargo, yo trabajaba ahí y había un agradecimiento y había una retribución también, ¿no? Claro. Pero yo sabía que había algo más de fondo. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, justo como para, uno, recapitular, creo que temas que se me hacen muy, muy interesantes y muy importantes. Y el primero creo que es algo que mencionabas con la analogía del fútbol, ¿no? Creo que así como en el fútbol antes pues llegabas, jugabas y te ibas, y ahora te ponen muchos sensores, te cuidan mucho tu performance, pues creo que así hay empresas allá afuera. Creo que hoy hay empresas allá afuera que están jugando comercialmente hablando, jugando con su equipo comercial, diciéndoles, vienes, entrenas y te vas. Y no miden
todo el performance del equipo comercial. Entonces creo que un accionable allá afuera, para quienes nos están viendo y escuchando, es si no estás midiendo el performance comercial hoy, esa tiene que ser tu asignatura para ejecutar en los próximos 3 meses. Total. O sea, el establecer indicadores claros, el poner una medición de base y el tener esta trazabilidad o el estar traqueando cómo va ese rendimiento avanzando a lo largo de estos primeros 3 meses, creo que eso tendría que ser un paso accionable para quien nos esté escuchando allá afuera. Y quien ya lo tiene, pues también creo que, digamos, tiene que ver también un tema de elevar la vara y de cómo vas mejorando el performance. Hoy creo que también ya hay herramientas que nos permiten aumentar la productividad del equipo comercial. Entonces, si nos estás viendo allá afuera y tú ya tienes KPIs establecidos, creo que es importante que tengas algún tipo de estrategia para mejorar y optimizar la productividad comercial, desde meter herramientas de inteligencia artificial que hablen con prospectos en cierta etapa, desde automatizar etapas en el flujo comercial, etcétera. Entonces, creo que es importante eso. Y después creo que tocabas un tema muy interesante que es el tema de las personas. Muchas veces escuchamos aquí, de la puerta para adentro, eres Manuel, director comercial. De la puerta para afuera, eres Manuel el nadador en aguas abiertas. O sea, muchas veces las empresas lo ven como si fueran 2 personas diferentes. Y tu visión va a integrarlo todo dentro de una persona, lo cual yo comparto, porque creo que es extremadamente complejo, pues, digamos, querer jugar a tener dos cachuchas, 2 gorras, y a quitártela tanto en la personal dentro del trabajo como la del trabajo afuera, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso en las empresas? ¿Cómo les ayudas a integrarlo todo? Porque entiendo hacia allá va. Claro, es que es fundamental. O sea, yo no, como tú decías, ¿no? Acá está el director comercial y acá está el nadador. No, hombre, están juntos. Y es más, yo hoy, por ejemplo, en mi trabajo, que yo soy mi propio jefe, que bueno, es cuestionable porque digo que tengo más jefes que nunca antes, Sí, porque todos tus clientes son tus jefes. tal cual. Pero que yo controlo la agenda, que yo controlo con quién, que yo soy el que cierro los clientes, etcétera. Tengo un equipo y todo, pero hay días que digo, no me puedo mover. Yo entreno en el agua más o menos 4 horas por día. Entonces, imagínate, me voy a nadar, de ahí me voy al gimnasio. Para cuando llego a mi primera sesión estoy fundido, Claro. ¿no? Y entonces hay días que digo, hijo, y tengo que dar lo mejor de mí, y por supuesto que lo hago, ¿no? Porque soy responsable, porque me gusta lo que hago, porque estoy en esto por algo. Pero no puedo dejar fuera al nadador con el empresario. Claro. No hay manera, van juntos, ¿no? De hecho, mis metodologías está mezclado todo. Entonces, eso es parte de lo que yo voy con las empresas y les digo, no puedes separarlos. No hay manera. Es como si yo llegara y te dijera, oye, Manuel, vas a trabajar aquí. Nada más tu brazo izquierdo déjalo allá afuera. Porque aquí nada más necesito tu brazo derecho. Pues no, brother, viene el paquete completo, Claro. ¿no? Esto es igual. Y lo que yo haga afuera sí te importa. No es que te puedas involucrar o no, pero sí puedes crear un ambiente en el cual lo que tú hagas afuera, tú sepas que impacta adentro, Claro. ¿no? Y viceversa. Lo que tú hagas adentro, tú sabes que impacta afuera. Y lo que la empresa haga afuera, impacta adentro y viceversa. Lo que el director general de la empresa hace afuera, por supuesto que impacta. Si quieres, ponemos un ejemplo bien sencillo. No me acuerdo ni cómo se llama ni qué empresa era, pero el cuate que agarraron en un concierto El de con el amante, Claro, ¿impactó o no impactó a la empresa? por supuesto. Ahí está. Entonces, oye, estaba en su tiempo libre, estaba en un concierto, lo que él haga de las puertas para afuera es su problema. Claro que no. Por supuesto que no. Entonces, la empresa que piensa hoy de esa manera está perdida. O sea, lo digo con todas sus letras, está perdida. Porque tarde o temprano eso le va a pegar. Claro.
Ahora, creo que hay dos puntos de la conversación. Uno, el que las empresas acepten que, digamos, la persona dentro del trabajo y la persona fuera del trabajo es la misma persona y no le puedes pedir que en el trabajo deje de pensar en la parte humana, personal, familiar que todos tenemos. Pero también otro punto es cómo las empresas lo abordan, ¿no? Porque creo que tú decías, bueno, en el deporte, pues si tú bajas el rendimiento, se acercan y te preguntan, Gallo, ¿qué has estado comiendo? ¿Cómo has estado durmiendo? ¿Sí? Pero en la parte, digamos, por ejemplo, pongamos en un equipo comercial. Tienes un vendedor que baja el rendimiento y es de tus mejores vendedores, que tiene siempre un buen performance y baja este rendimiento. ¿Cómo tú sueles abordar la parte personal? ¿Qué áreas de la vida personal sueles tocar? Digamos, nuevamente, si yo fuera este empresario, si yo fuera este director comercial que quiere entrar o cruzar esta línea del trabajo a lo personal, ¿cómo lo abordas? Te explico por qué me río. Porque eh, yo soy muy directo, Ok, ¿ok? A ver, imaginémonos que estamos tú y yo en una empresa. claro. Y yo soy tu jefe, ¿ok? Y tú vas súper bien, ¿no? Vendes, estás contento, generas un buen ambiente en el grupo y todo. Y de repente un día te caes. Yo como tu jefe, primero debo de tener la sensibilidad de conocer a mi equipo y saber que Manuel está pasándola mal. No tengo la más remota idea de por qué, ¿ok? Cuando yo trabajo con las empresas, hay personas dentro del grupo que me dicen, la parte personal conmigo, por favor, no la toques. Esos son los primeros que tocan la parte personal, ellos, Ok. no yo. Yo se los respeto, pero en la segunda sesión que tengo con ellos ya me están hablando de la parte personal. Simple y sencillamente es miedo a que se les caiga esa máscara, Claro. ¿ok? Y a ser vulnerables. Y es normal y es lógico y lo entiendo, ¿no? Porque está en juego su trabajo, están en juego muchas cosas. Pero siguiendo con el ejemplo, tú claramente tienes una baja. Aunque de manera racional no te guste, si yo llego contigo y te digo, oye, Manuel, tienes estos números, vas así súper bien, y he notado que te estás cayendo un poco. Soy tu jefe dentro de la oficina y nada más. Pero si en algo yo te puedo apoyar en la parte personal, cuentas conmigo. No me digas que no te cambia la vida. Claro. O sea, el que te diga que no es cierto, está mintiendo. Sí, pero creo que hay algo interesante a resaltar. Y por eso te hice la pregunta, porque creo que hay dos caminos. Y es, Gallo, tienes un menor rendimiento que el anterior, ¿qué te está pasando? ¿No? Y esa muchas veces es la forma de querer abordar la parte personal, ¿no? Y creo que la actitud o la perspectiva lo cambia todo, porque tú lo estás planteando desde una perspectiva de ayudar, de dar soporte al miembro del equipo. Y creo que el otro lado es una perspectiva de indagar, de cuestionar, de juzgar. Y creo que muchos líderes cruzan la otra línea. A ver, ¿Sí? vamos a continuar con el mismo ejemplo. Va, Si tú bajas tu rendimiento y yo soy tu jefe, ¿me va a afectar a mí o no? claro. ¿Qué me conviene más? ¿Ayudarte o cuestionarte y casi correrte? No. Claro. Si soy un líder, te voy a ayudar. Ojo, no te voy a ayudar nada más para que yo no salga perjudicado. Te voy a ayudar porque genuinamente te quiero ayudar. Yo quiero que genuinamente tú estés bien. Y yo sé que eso también me va a traer beneficios. Claro. Una historia que tengo que me encanta. Cuando yo llego a Ticketmaster, el área estaba un poco abandonada. Llevaban 5 años sin director comercial. Okay. Y cuando yo llego, era un equipo de 30 personas. Cuando yo llego, ya estaban realmente hasta la madre todos. ¿Ok?
porque no había una dirección, porque no había línea, porque estaban muy abandonados. Claro. ¿Ok? Y una chava un día explota. Le hice una pregunta muy sencilla y estaba, la gran mayoría del equipo estaba, no era una reunión, sino era el piso de trabajo. Y me empieza a gritar. Yo llevaba 3 semanas, Manuel, trabajando ahí. Y me empieza a gritar. Y yo, te lo juro que yo decía, ok, esto nunca me ha pasado, pero está interesante. Okay. Ese era mi pensar. Terminó, tampoco creas que se aventó 10 minutos gritando, ¿no? Pero como que empezó a hablar un poquito más fuerte, y de repente empezó a gritar, y de repente, pum, se cayó. Yo creo que dijo, me voy a meter en un problema, ¿no? Y me volteé y le dije, ¿ya? Sí, ven a mi oficina. Te puedo jurar que todas las personas que estaban ahí decían, hoy es su último día. Sí. La metí a mi oficina, yo no la conocía, o sea, llevaba 3 semanas trabajando con ella a lo mucho. Y le dije, ¿qué te pasa? O sea, claramente tienes un problema, no aquí, en general, y te quiero ayudar. Te estoy hablando que eso fue en el 2007. Estamos a 18 años de eso. Casi 19. Qué rápido. Al día de hoy, de manera directa e indirecta, sigue trabajando conmigo. Okay. Es la única persona de todo ese grupo, y con los demás me llevo muy bien, pero es la única persona de ese grupo que de manera directa o indirecta sigue trabajando conmigo después de casi 19 años. Okay. Entonces, claro que se puede. ¿Qué me convenía a mí? Decirle, soy el jefe y hoy te corro porque me gritaste, o genuinamente ver qué le pasaba, Claro. escucharla. Era una persona que llevaba muchos años en la empresa y que a mí me convenía entender qué era lo que le pasaba. Platiqué con ella, hablamos bien, llegamos a acuerdos, no como autoritario. No, por supuesto que había ciertas líneas, ¿no? Y hay cosas que no se, hay líneas que no se cruzan. Pero que una persona llegue y cruce una línea si no es de gratis, algo hay ahí adentro. Y si quitas tu ego de soy el jefe y genuinamente te interesas por esa persona, vas a ganar muchísimo más. Ella me transmitió la gran mayoría de su conocimiento. Y yo lo único que hice fue liderarla. Y le daba espacio porque yo empecé a confiar en ella y ella confió en mí en el momento en el que genuinamente le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, por supuesto que cambia. Y claro que se puede. Porque luego llegan y dicen, no, es que tú les das la mano y se agarran el pie. A veces sí. Pero vas a ganar mucho más siendo un líder que siendo un jefe. Sí. Y creo que el costo de que se tomen el pie normalmente es más bajo que el costo de no dar la mano. Pues es que el costo realmente se le traslada a esa persona. Sí. Pero al final también creo que se traslada a los indicadores del equipo, al resultado que el mismo equipo te da. Porque creo que cuando no estableces ese vínculo de ayuda, de soporte como líder, pues al final de cuentas, pues tú mismo estás poniéndole pues una distancia a tu equipo y un tope a sus resultados. ¿Cómo puedes llegar a entender qué piezas mover dentro de la persona si no los llegas a conocer o si no estableces Claro. ese vínculo? No, me refería a que cuando esa persona se toma el pie, Claro. el costo es para ella. Ah, totalmente. O sea, mira, cuando yo llego a una de estas empresas y empiezo a hacer cambios, no de gente, sino en la manera de operar, en la manera de relacionarnos con los clientes, en la manera de dar seguimiento, incluso en la manera de educar a los clientes, porque todo lo querían los clientes de urgencia y les daba exactamente igual que el equipo trabajara hasta las 2, 3 de la mañana y al día siguiente estuvieran a las 9 de la mañana. Yo tuve que reeducar a los clientes a decirles, así no trabajamos, ¿no? Porque esa es otra parte súper importante.
Y ellos al principio eran muy resistentes y yo les decía, esto es muy fácil, como cliente, ¿no? Les decía, esto es muy fácil. Si tú me pides todo urgente, va a haber un día en que me voy a equivocar. Y no te conviene ni a ti ni a mí. Entonces vamos estableciendo los parámetros, ¿ok? Pero con todos esos cambios que yo empecé a hacer, yo en ningún momento saqué a alguien del equipo. Las 3 personas de 30, las 3 personas que se fueron del equipo, ellos no pudieron con los cambios. Ok. Pero las otras 27 sí. Entonces, si yo hubiera estado haciendo cambios mal, hubiera sido al revés. Se hubieran quedado 3 y se hubieran ido 27. ¿Quién está mal? Yo. Pero esas 3 personas no querían esos cambios. Les costaba mucho trabajo la parte de los cambios. Solo se fueron. Yo, de verdad, no tuve que despedir a nadie. 3 personas salieron. Entonces, pero otra vez, cuando haces equipo, cuando generas ese liderazgo de decir, y no nada más tuyo, cuando tú le enseñas a otras personas del equipo a que también pueden ser líderes, y está padre que sean líderes, y tú te puedas desentender de ciertas cosas. Cuando yo me fui, yo tomé la decisión de decir, ya no quiero, y salí, y yo les dije, me hicieron una pregunta, esa empresa pertenece a un grupo muy grande. Ujú. Entonces, uno de los directores generales del grupo me dijo, ¿a qué me voy a enfrentar ahorita que tú te vas? Y literalmente mi respuesta fue, así como está todo, sin que muevas un dedo, tienes 3 años para que no pase nada. Claro. Ese es el chiste. Yo cada vez que voy a una empresa les digo, cada uno de los líderes debe de tener un sustituto hoy. Ujú. ¿Por qué? No para correrte, pero si, a ver, tú estás en una empresa, ¿tú qué quieres, Manuel? ¿Crecer? Claro. Claro. ¿Y cómo ¿Cómo te voy a- cómo la empresa va a crecer ¿Cómo te si voy a no hay ayudar? alguien que Claro. está soportando, ¿Cómo que te voy a puede subir a ti Claro. si me vas a generar un hueco? Entonces, tu labor es crear a una persona que te sustituya a ti para que tú puedas crecer. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que pensamos al revés. Si yo capacito a alguien, esa alguien me va a comer a mí. Claro. Y es una mentalidad, perdónenme, bien chiquita, bien pobre. Y termina siendo lo contrario, ¿no? Es que se van a terminar comiendo. Exacto. Sí. No, y termina siendo lo contrario porque muchas veces el no, digamos, entrenar al equipo, el no capacitar al equipo para crecer ellos, pues termina en una rotación, termina en pues que tu mismo crecimiento se ve limitado, termina en resultados, entonces De la empresa. exacto, entonces totalmente de acuerdo con eso. Ahora, se me hizo muy curioso que a lo largo de tus experiencias o las anécdotas que nos has compartido, pues noto que siempre hay como una postura de conciliar, de, digamos, de no despedir, digámoslo así. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los motivos en los cuales tú sí tomas la decisión de despedir? Yo soy un fiel creyente de la lealtad. Ajá. Y la lealtad se mide en diferentes parámetros. Por ejemplo, si yo le robo a la empresa, no soy leal. Y no le estoy hablando nada más de dinero, ¿eh? Ujú. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de recursos, estoy hablando de mi capacidad. Si yo no le estoy entregando a la empresa mi 100%, le estoy robando parte de mi capacidad a la empresa. Porque ellos me pagan por el 100%. Ellos no me pagan por un gallo del 50%, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si te están arreglando una carretera y tienes que pagar una cuota, ¿qué es lo primero que dices cuando pasas la cuota? Oye, hazme un descuento, ¿no? Claro. O sea, me estás arreglando la mitad de la carretera, hazme el 50% de descuento.
no lo hacen, pero eso es parte del pensar. Entonces, Claro. si yo no estoy siendo leal, no tengo derecho a exigir, ¿sabes? Y cuando tú ves que una persona no es leal, sí te das cuenta. Si realmente conoces a tu equipo, te das cuenta. Sí. Entonces yo creo que la lealtad es básica Sí. en un equipo. Y cuando hay una persona que no es leal, que está hablando mal con otras personas del equipo, más allá de que sea de mí, Ujú. estás hablando mal de alguien de la Claro. empresa, ¿no? No es un tema de ego. Sí. No es de, no puedes hablar mal de mí porque soy tu jefe. No. Estás hablando mal de una persona en la empresa Sí. y eso le afecta a la empresa. Eh, te haces güey en tus horas de comida y te tomas media hora más y... ¿Por? Claro. Sí, y yo lo traduzco en mi experiencia a la confiabilidad. La forma en como yo tomo ese tipo de decisiones es donde ya no puedo confiar, ahí no es. Y creo que la confianza, así como la lealtad, lo puedes extrapolar a diferentes áreas, ¿no? Si una persona te roba, pues ya no puedes confiar porque ya te robó, ¿no? Pero si una persona tampoco da el 100% de sus capacidades, pues tampoco puedes confiar porque ya tienes que estar midiendo si sí va a dar o si no va a dar, ¿no? Y también creo que tiene que ver cuando tal vez el rol de la persona, pues también le exige otras capacidades y que esa persona no tiene esas capacidades. Y ahí es donde, pues, esa tal vez falta de confianza en que puedas ejecutar cierto proyecto, cierto trabajo, por, digamos, tal vez tener una brecha de capacidades, ahí es donde digo, ok, esta falta de confianza la puedo resolver o no. A ver, en el último punto que dijiste, Sí, si esa persona no tiene esa capacidad, ¿de quién es culpa que esté ahí? obviamente, exactamente, ¿No? es nuestra, Del ¿no? líder. Del líder. Una de dos, o lo estoy poniendo en una circunstancia donde no tiene las capacidades. Pero no es su responsabilidad. Exacto. No. O, O sea, ¿por qué voy a despedir a alguien claro, porque yo no supe en dónde la estaba poniendo o yo no sabía cuáles eran sus límites? Yo lo digo mucho en las empresas. Un buen gerente no forzosamente es un buen director. ujú, ¿Cuál es uno de los errores de las empresas? Oye, es que tengo 4 gerentes. Este es espectacular, pero lleva 1 año. Este es muy bueno, pero lleva 2 años. Este es bueno o espectacular, pero lleva 3 años. Y este es más o menos, pero lleva 6 años. Lo tengo que subir a él. No, no. no va por ahí. Porque te voy a decir qué pasa. Que cuando tú le das más responsabilidad a alguien de tu equipo, ya no hay vuelta atrás. Ujú, Tú no puedes a un gerente subirlo a director y luego bajarlo a gerente. Eso no existe en las empresas. sí, Y lo que estarías haciendo es, tú tendrías que asumir que fue tu responsabilidad. Ese líder claro. no supo cómo gestionar a esa persona. Entonces la responsabilidad es del líder Sí. y no vas a hacer pagar a la otra persona. Entonces, ahí sí yo te diría, si esa persona no tiene la capacidad, una cosa es que llegue con un currículum, Claro. que te venda, ¿no? Toda una idea de yo soy esto y he hecho esto y he hecho esto. Por eso yo estoy muy en contra de los currículums de qué has hecho, ¿no? Claro. Ya no, no me encantan. Pero una cosa es que se venda y al momento de actuar no sea lo que te habían dicho y se vale decir, oye, pues no lo eres y precisamente creo que por eso deben de existir los periodos de prueba Sí. en las empresas de 3 meses, ¿no? Pero otra muy distinta es decir, te lo voy a dar a ti porque te lo voy a dar a ti porque llevas mucho tiempo o porque te lo mereces. No. Tienes que guiar a esa persona. Si es una persona buena y capaz, primero tienes que asegurarte tú como su líder que esa persona tiene esa capacidad Ujú, para poderle dar ese trabajo. Si no, no se lo des porque le vas a hacer daño. sí. Y lo vas a terminar corriendo, o la empresa lo va a terminar corriendo y no se vale, ¿no?
Entonces, creo que la confianza, y coincido contigo en el tema de la confianza, que creo que también se puede traducir, o sea, creo que está muy alineado a la parte de la lealtad, pero el que una persona no tenga la capacidad, a mí me haría cuestionar más bien quién metió a esa persona a la empresa. Claro. Más allá de esa persona. 100% alineado con lo que comentas. Creo que justo esa es la perspectiva en cómo lo veo, ¿no? Al menos, digamos, en torno a las capacidades. Porque creo que tiene una gran diferencia también las expectativas que establecemos. Porque si la persona, digamos, establece una expectativa de que sí tiene las capacidades, pues ahí es donde vienen normalmente las faltas de alineaciones. Claro. ¿No? Que Y son obviamente, periodos de prueba. exacto. Y si como líder no evalúas esas capacidades en un periodo de prueba, ya sea formal en los primeros 3 meses de entrada, o creo que también puedes establecer periodos de prueba cuando quieres evaluar la capacidad o el rendimiento de la persona en ciertas circunstancias. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo quiero el día de mañana evolucionarte a un rol donde tienes un mayor liderazgo con clientes, ¿sí? Pues entonces puedo hacer procesos de prueba llevándote, digamos, como colaborador, ¿sí? A la reunión y viendo cómo participas, ¿no? O como en la analogía del fútbol, pues bueno, te doy minutos de cancha para ver cómo te comportas. Y ya después decido si realmente tienes la capacidad de ejecutar lo que yo espero que ejecutes o no. Y obviamente, pues creo que siempre pueden haber errores en el camino, digamos, tanto del líder como de el colaborador. Así es como yo lo visualizo. Claro, y ahí también entran otras cosas, ¿no? Cuando una persona llega y quiere subir de puesto, ¿no? Que dicen, oye, ya no está esta persona, Claro. a mí me gustaría, o casi lo que te decía del tiempo, ¿no? Ya llevo tantos años, a mí me toca. Tenemos una cultura que somos muy rápidos para contratar y muy lentos para despedir. Sí. Cuando debería de ser todo lo contrario, ¿ok? Tú te tienes que tomar un periodo de tiempo para contratar a alguien en donde realmente estés alineando todo lo que tú necesitas. Tienes que tener la capacidad de entender qué es lo que necesita la empresa, el área, el líder, el equipo, los clientes, para entonces determinar si esa persona con las capacidades que tiene puede entrar. Pero imaginémonos que la persona está dentro. ¿Qué necesita la empresa, el equipo, los clientes de esa persona que tú quieres subir de puesto? ¿Ok? Es como si lo recontrataras. Tienes que tomarte el tiempo. Cuando una persona llega conmigo y me dice, Gallo, quiero subir, en ese momento yo le leo la cartilla. Te voy a decir qué te falta para subir. No te estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo lo que yo creo que a ti te falta para poder estar en ese lugar. Y que si yo te subo ahorita, nada más te voy a hacer un daño. Claro. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si tienes A, B, C, D, F, G. ¿Ok? Trabajemos, no trabaja tú, trabajemos en esta parte que te falta para que entonces sí, en el momento adecuado, puedas subir. Claro. No te estoy diciendo que no, te estoy diciendo lo que te falta. Ya te lo avisé. Te estoy ofreciendo que lo trabajemos juntos para desarrollarte. Si no sucede, no va a ser cosa mía, va a ser cosa tuya. ¿Ok? Pero te tienes que tomar ese tiempo, ¿no? Porque luego, oye, pero ¿por qué no me subieron a mí? Pregúntatelo a ti. Yo creo que tu pregunta está mal enfocada. Tú no puedes venir conmigo a cuestionarme por qué no te subí a ti. Tú tienes que llegar conmigo y decir, Gallo, ¿qué me falta? Porque por algo no me subieron a mí. Y entonces desde ahí sí puedes construir algo. Cuando tú llegas como la víctima de no me subieron a mí, Claro. ¿no? Yo en la empresa y yo mato casi por la empresa y eso es ser una víctima. Hay un líder
y esa persona no pueden trabajar en nada porque es un victimismo. Sí. Cuando tú llegas de manera propositiva y dices, Manuel, ¿qué me faltó? Ahí tú vas a poder trabajar conmigo. Claro. Y ahí sí me vas a poder ayudar a desarrollarme. De la otra forma no hay manera. Totalmente. Y ya estamos llegando a la recta final del episodio, sin embargo, no me gustaría cerrarlo sin hacerte la pregunta obligada, ¿no? Tú tienes una experiencia personal, digamos, interesante en torno al tema de nadar en aguas abiertas. ¿Cómo trasladas los hábitos, la mentalidad, digamos, en este proceso de nadar en aguas abiertas, donde me imagino que hay miedos, donde me imagino que hay barreras mentales, donde hay hábitos, donde hay disciplina? ¿Cómo lo trasladas al negocio? O sea, ¿cómo sugerirías que quien esté allá afuera y obviamente no tiene la oportunidad de nadar en aguas abiertas, qué hábitos, qué mentalidad tú podrías trasladar de una experiencia a otra? Cada quien tiene su mar. Sí. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo y todos tenemos nuestro mar, ¿no? El mío es, voy, me meto al mar armado. Y eso lo llevo en mis experiencias. Le tengo miedo al mar. Eso es genuino. No es una campaña publicitaria, no es marketing. Le tengo miedo al mar. Entonces, yo tengo que vencer ese miedo cada vez que me voy a meter en el mar. Y no es que lo sepa la gente y no es que yo haga un ritual para vencer el miedo. No. Yo voy y me meto. Hay días que llego, me paro en la orilla y no puedo. Y me regreso frustrado, enojado, todo lo que quieras. Pero yo sé que al día siguiente voy a regresar. No sé si pueda, pero sé que voy a regresar. Necesito tener mucha disciplina. Necesito entrenar todos los días para yo poder después llegar al mar y nadar. Necesito descansar bien, necesito comer bien, necesito hidratarme bien, necesito hacer gimnasio. Es todo un estilo de vida, ¿ok? ¿Cómo lo traslado a la gente? Si tú te fijas, todo lo que estoy diciendo lo experimentas tú también en tu vida, Sí. en el día a día. Entonces es bien fácil trasladarlo para allá. Lo que pasa es que lo que yo hago es como... es diferente, es show. Claro. O sea, es como, ay, no manches, llama mucho la atención. Porque si tú te volteas y me dices, no, Gallo, lo que pasa es que yo soy director de una empresa. Ah, ok. Está padre, pero no es show, Claro. ¿sabes? Lo que yo hago, pues es mucho, no, pues nado en aguas abiertas y me estoy preparando para nadar 1,200 kilómetros y llevo 4 años así. ¡Wow! ¿No? Vea. Pero porque no lo oyes mucho. Sí. Pero tu mar es tu mar. Y tú también tienes miedos, y tú también te tienes que enfrentar todos los días a algo, y tú mantienes a tu familia, y cuidas a tus hijos, y ¿sabes? Sí. Ese es tu mar. Es exactamente igual. No es nada distinto. Y si tú tomas la responsabilidad de tu mar, siempre, sí o sí, algo bueno va a haber. Cuando tú le trasladas la responsabilidad a lo que sea, que no seas tú, dejas de tener las riendas de tu mar y entonces vas a ir a donde te lleve la marea y no hacia donde tú quieras. Eso es lo que hago tal cual y así, digo, creo metodologías y todo, pero eso es tal cual lo que hago. Excelente. Pues Gallo, ¿dónde podemos encontrar tu crecimiento? ¿De dónde podemos seguirte? Redes sociales, sitio web. ¿Dónde podemos encontrarte? Tengo el sitio ahorita se está, le estamos dando un refresh, que es Gallo Greenham. Mis redes igual, Instagram, Facebook, TikTok es igual Gallo Greenham y también me encuentras en LinkedIn igualito, Gallo Greenham. O sea, todo es Gallo Greenham. Perfecto. Pues ya para cerrar, ahora sí, me gustaría invitarte a esta etapa de la entrevista, de la conversación, donde me gustaría plantearte una decisión de negocios.
Le llamamos decisiones de negocios porque creo que cuando lideras una empresa, muchas veces la lideras solo. Te toca tomar decisiones, tienes dos caminos, los dos son viables y pues muchas veces tomas la decisión frente a tu computadora porque resulta que tu familia, tu esposa, tu pareja, tus papás no comparten las mismas experiencias. Tal vez no están ellos al frente de un negocio liderando una empresa y su contexto es distinto, ¿no? Entonces te toca tomar la decisión solo. Entonces me gustaría plantearte un caso con dos opciones viables y que tú nos dijeras cuál es la opción que normalmente tú tomarías en esa decisión y por qué. Ok, ¿Va? venga. La decisión es la siguiente. Tú tienes un colaborador al que le has invertido tiempo, de la mano con lo que estábamos platicando. Le has invertido tiempo, era una persona que ha tenido un buen rendimiento, sin embargo ya tiene 1 o 2 años que a pesar de que hablas con él, a pesar de que pues tienes un acercamiento personal, a pesar de que buscas motivarlo, de que buscas levantarlo, nomás el rendimiento no mejora. Entonces, después de esa situación, te tocan dos opciones. O sigues intentando, u optas por despedir a la persona. ¿Qué opción tomarías y por qué? Ok. Te voy a contestar con un ejemplo muy gráfico. Sí. Imagínate que tú estás arriba de esta mesa, ¿ok? Sí. Y yo estoy abajo. Tú estás parado aquí en la mesa y yo estoy parado aquí en el piso. Y tú me agarras y me quieres subir a la mesa, ¿ok? Pero yo no hago ningún esfuerzo para subir. Claro. Tú me estás tratando de jalar, ¿ok? No hay manera de que me subas, ¿ok? No importa que seas más fuerte que yo, no importa que, o sea, tendría que haber una diferencia en tamaño abismal para que sí me pudieras subir, pero no es el caso. Imaginémonos que pesamos lo mismo, Claro. que tenemos las mismas capacidades físicas. No me vas a poder subir. Pero si tú estás parado aquí y yo estoy parado aquí abajo, a mí me basta hacer un mínimo esfuerzo para jalarte y bajarte. Claro. Por más que yo trate de jalar a esa persona, si esa persona no quiere, me va a terminar tirando a mí también. Y yo tengo que tomar la responsabilidad, no de mí, de una empresa, de muchas personas, de muchas familias. No puedo dejar que esa persona me lleve hacia abajo. Con eso cerramos. Gracias, Gallo. Este ha sido un episodio de Crecedor X. Nos vemos en el siguiente. Gracias.